Tuvimos el gusto de escuchar al maestro Efraín Morales, arquitecto de formación, pero un artista nacional e internacional y además un gran amigo de muchos artistas plásticos en el estado de Oaxaca, quien ha asumido responsabilidades tan importantes, por ejemplo, como el hecho de ser el director del Museo de los Pintores de Oaxaca. Y bueno, esta conferencia tuvo como marco dos temas relacionados con la naturaleza y el arte, ¿no? Entonces, como escuchamos en esta disertación, pues fue magnífico entender que pues todos somos medio ambiente, ¿no? Y al final del día, bueno, pues esta creación que bien nos sugiere el maestro Efraín debe de ser muy humana, ¿verdad? La creación, el hombre por sí mismo es un ser humano. Y bueno, pues el arte es justo eso, ¿no? Una expresión, un lenguaje humanista que nos permite a todas y a todos comprender que lo hermoso de la vida pues se puede observar ya sea en un cuadro, en una fotografía, en una escultura, en un grabado, en fin, en cualquier tipo de técnica, y empleando, por ejemplo, materiales reutilizados o reciclados, pues es esa mezcla justo de la naturaleza y el arte. Entonces, para mí ha sido un regocijo hacer reflexión, justo como lo decía la maestra Adriana Ortiz Silva, coordinadora de certificaciones de la UMAC, quien tuvo a bien guiar esta charla, como bien comentó, ¿no? En el hecho de cómo es que se fusionan estos dos conceptos tan importantes en esta transformación humana, en estos objetivos del milenio, que evidentemente muestran las problemáticas del mundo, pero que también muestran las oportunidades para mejorar como humanidad. Así que pues ha sido verdaderamente exquisita esta disertación que nos permitió pues la reflexión hacia un desarrollo sostenible para la vida. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la Universidad del Medio Ambiente y Ciencias Aplicadas. Y pues el día de hoy me complace estar aquí en esta emisión a través de Facebook Live y pues saludarlos a todos en esta tarde. Y pues el día de hoy nos reúne pues hablar sobre el arte y tenemos un representante del movimiento artístico titulado Revolucionarte Oaxaca 2022, impulsado por el maestro Abraham Arrazola, y al que se suman artistas plásticos, instituciones educativas, galerías de arte y muchas expresiones de personas que buscan sumar en la vocación del estado de Oaxaca, el gusto por el arte y que consolida un movimiento cultural, social, que transforma la visión de un estado noble y biodiverso. Y pues el día de hoy contamos con la presencia del maestro Efraín Morales. Buenas tardes, maestro. Gracias por acompañarnos, por aceptar pues compartir en esta tarde pues un poco de esta relación del arte con la naturaleza. Y él precisamente nos va a hablar sobre la naturaleza y el arte, un binomio que refleja la ocupación del artista y a quienes les representan por el amor y el cuidado del entorno. Y pues sin más preámbulo, me voy a permitir leer una breve semblanza del maestro Efraín Morales. Bien, el maestro Efraín Morales, él es gestor cultural, artista, y nació el 27 de abril de 1962 en Chalcatongo, Tlaxiaco, Oaxaca, y pues realizó estudios en el Instituto Politécnico en la Ciudad de México y en el Taller de Artes Plásticas Rufino Camacho. De 1995 al 2009 ha participado en exposiciones individuales y colectivas en Iowa, Estados Unidos, Palacio de Minería en México, Cedesol en México, subasta de arte a beneficio de la Fundación Politécnico,
Museo Rufino Tamayo en la Ciudad de México, Expo Itinerante Bienal del Pacífico en Guerrero, Michoacán y Oaxaca, así como en la subasta beneficio de las personas afectadas por el VIH-Sida, Casa LAM en la Ciudad de México, Arte Oaxaqueño, Palacio de Hierro, Una Noche de Arte Oaxaqueño, Museo del Risco del Centro Cultural Isidro Favela, en la Ciudad de México también, Museo Anahuacalli en la Ciudad de México, carpeta gráfica conmemorativa de la obra y vida de don Benito Juárez García. Entre otras actividades también ha estado en muestras locales, nacionales e internacionales, en exposiciones individuales y colectivas, al lado de maestros como Rufino Tamayo, Francisco Toledo, Rodolfo Morales, Juan Alcázar, entre otros pintores oaxaqueños nacionales e internacionales. Además de tener obra permanente en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM y recibir reconocimientos por su participación altruista a favor de causas humanitarias. Pues qué honor compartir este día, maestro Efraín Morales. Y bueno, me gustaría hacer una referencia de Silvia Segal, y dice ella, es capaz de recrear mundos irreales, habitados por seres fantásticos, humanizados que parecen danzar a la vida, cópulas eternas. Generando en su pintura la magia de lo místico y manifestando la esencia de la vida en la recreación emocional del hombre con la fuerza del tiempo. Plasma su abstracción con una iconografía de animales, hombres, con colores, tierra, y en esta dualidad refleja la pureza del ser humano. Se conjugan líneas onduladas llenas de erotismo en el círculo de la universalidad del hombre. Pues nuevamente, maestro Morales, muchísimas gracias, bienvenido, y pues estamos atentos y pues le dejo los micrófonos y a la audiencia para que pues nos comparta usted pues esta relación, ¿no?, tan interesante de este binomio de naturaleza y arte, maestro. Adelante, por favor. Gracias, muy amable. Gracias, un gusto estar aquí en la Universidad del Medio Ambiente y hablar de naturaleza y arte es hablar de un concepto universal, porque integra el orden y la armonía entre el ser humano y su contexto. En el arte hay un principio fundamental que es la belleza. Pero la belleza se genera en este mundo, ¿sí?, en un orden orgánico, un orden holístico, donde todo lo que sucede en un punto de nuestro universo va a afectar el proceso del arte de la naturaleza. En sí, el proceso generador de la vida, generador de todos los elementos que inciden en este mundo, en esta biosfera, está sujeta a un orden. Está sujeta a la belleza y a la armonía en su proceso de generación, en su proceso de desarrollo y también en su proceso de decadencia, porque todo cumple un ciclo y todos los ciclos que se dan en la naturaleza establecen un orden. Para nosotros los artistas, el poder entender a la naturaleza nos da la posibilidad de poder generar, por medio de nuestra abstracción y de nuestro entendimiento, propuestas tridimensionales, bidimensionales, que puedan generar una obra de arte. Y esa obra de arte que va a estar cargada de emociones, no solo del artista, sino del momento histórico en que se está generando la obra, que le llamamos semiosis, ¿sí?, que es el momento histórico en que el artista está generando esta obra.
Bueno, para ello influye no solo la naturaleza, sino en dónde se encuentra el artista y qué es lo que está incidiendo o influyendo en ese proceso creativo que puede fortalecer, ¿sí?, no solo en la utilización de los materiales naturales, sino también en el condicionamiento a su abstracción de generar conceptos artísticos para establecer el momento histórico que está sufriendo la naturaleza o que está viviendo la naturaleza o que está generando la naturaleza. A través de la historia del arte, vemos que las primeras obras de arte se dieron en el Paleolítico y en el Neolítico, se fueron perfeccionando ya en las cavernas. Primero surge el arte efímero y después el arte rupestre, que son los primeros antecedentes de la integración en la parte orgánica natural hacia lo que es el contexto de la expresión artística. Pero este arte se origina, ¿sí?, por unas cuestiones más mágicas, más psíquicas. ¿Para qué? Para ofrendar hacia los dioses y para poder tener ese vínculo directo con la naturaleza que tantas sorpresas o condiciona el desarrollo del ser humano. Estas cuestiones mágicas fueron generando el arte, fueron generando emociones que se fueron manifestando en una expresión artística por parte de los sacerdotes, por parte de los líderes de los nómadas de esa época, y que se fue desarrollando hasta llegar a la parte donde se generan las grandes religiones en el mundo, las grandes culturas agrícolas, que fueron las que condicionaron el proceso y el desarrollo del arte en su contexto natural, en su medio ambiente. Esto generó la gran importancia en que la religión le toma y le da a la base fundamental del proceso creativo para poder comunicar y darse a entender con la sociedad, ¿sí?, y por medio de la deidad poder no solo manipular a la naturaleza, sino de una u otra forma fortalecer el cuidado de la misma por medio de las expresiones artísticas. Uno de los primeros retos que tuvo que afrontar la humanidad fue el lenguaje, ¿sí?, fue la forma en cómo poder comunicarse, y es donde surgen lo que serían las grandes lenguas y la escritura de esas lenguas, que son también símbolos artísticos. Este proceso de generación desde un ícono, un símbolo, una alegoría, que fueron construyendo todo el proceso artístico de la lengua, de la escritura, para que posteriormente pudiera manifestarse paralelamente lo que es también la parte del proceso histórico del arte. En esos muchos casos se aplicaba la memotecnia, ¿sí?, que son la escenografía de la problemática religiosa o de las deidades religiosas, pero se reforzaba con el arte, ¿sí?, y el encuentro con la naturaleza. Por eso la importancia del arte, tuvo el arte en el desarrollo de las grandes civilizaciones agrícolas, para poder dar a entender por medio gráfico el proceso de domesticación no solo de los animales, sino también de las plantas y también del contexto social que involucraba a las grandes comunidades agrícolas en el desarrollo de la naturaleza y el hombre. Entonces, el arte viene siendo un eje, un hilo conductor del proceso de desarrollo, ¿sí?, para el entendimiento y el conocimiento del desarrollo de las grandes civilizaciones.
Así podemos empezar a entender el arte y pasamos a la etapa de la cultura occidental y de las grandes culturas que prevalecen y a las que nosotros nos debemos como son a las partes que nosotros manejamos la cuna de la cultura occidental, donde el arte, ¿sí?, de pasar de un arte arcaico, ¿sí?, después de las grandes culturas religiosas, pasa a un arte arcaico, pero lo empieza a condicionar y lo empieza a definir no solo las pinturas en muros, en los frescos, sino toma un papel muy importante en lo que es la arquitectura. Entonces el arte vamos a poder entenderlo desde su origen, desde el arte efímero, en el proceso del hábitat y de convivencia del ser humano, desde que son las cuevas, hasta llegar a la primera parte del desarrollo de la cultura occidental, donde se conoce por primera vez lo que es la columna. La columna forma el eje fundamental del desarrollo del arte en esas primeras culturas arcaicas, en la cultura occidental, que posteriormente evoluciona teniendo lo que es, o construyendo lo que es el arco. ¿Sí? Una vez que se hace el arco, damos un paso más al desarrollo del arte, del proceso del arte, incluyendo hacia ella lo que es ya la aplicación de cuestiones orgánicas. Pero todos esos elementos arquitectónicos, como es el arco y las columnas, ¿sí?, están condicionadas a el orden orgánico o el orden natural. La importancia que ha tenido el arte, la naturaleza, de incidir en el proceso del arte es definitivo, no solo en el conocer los colores, en la fabricación de colores, sino también en el desarrollo de la parte figurativa de los autores que inicialmente fueron para las deidades religiosas o las deidades de gobierno, ¿sí?, para generar este proceso artístico. Después de todo esto llegamos a la parte cúspide de retomar, después de un tiempo que caímos en una parte, en la parte occidental, estamos hablando del desarrollo del arte en la parte occidental, caímos en la parte del oscurantismo por el proceso religioso que adquiere un poder, ¿sí?, un poder y que condiciona el proceso del arte, ¿cómo se llama?, en el desarrollo de la humanidad. Cuando llegamos a la parte del Renacimiento, ¿sí?, que es Petrarca, el filósofo del Renacimiento, para poder generar, ¿cómo se llama?, el Renacimiento, tenemos a Leonardo da Vinci, tenemos una serie de artistas que fueron los garantes del proceso del arte para poder llevar a cabo las acciones, ¿sí?, que van a tener en consideración, ¿sí?, la forma de pensar, la forma de adoctrinar, y que se volvió un arte que religioso, ¿sí?, que fue el que condicionó o fortaleció a la religión y que actualmente es vigente. Esa parte es muy importante considerarla, y eso se da en el Renacimiento, y lo que marca ese proceso es la cúpula. Entonces tenemos las columnas, tenemos el arco y tenemos la cúpula, y la cúpula pues exaltando el valor del cielo, que es un proceso también religioso, donde se fueron implantando las grandes formas o expresiones artísticas de los grandes maestros, con una filosofía occidental que traía su proceso desde el origen de la cultura griega. Posteriormente al Renacimiento, bueno, el arte entra en un proceso de recreación, de generar todo un proceso artístico, orgánico, y viene la expresión más grande que se da después del Renacimiento, que es el barroco, donde la naturaleza se manifiesta en su máxima expresión, ¿sí? Y ese barroco pues satura
violenta hasta cierto punto a un proceso religioso que traía, en este caso, la religión católica, la cultura occidental, y esta parte barroca que fue la expresión mayor de la naturaleza, de arte y naturaleza, como ornamentos y símbolos totalmente orgánicos, pasa a ser parte de la burguesía y eso condiciona también la parte religiosa. Bueno, a grandes rasgos, así viene incidiendo la naturaleza en el proceso del arte, ¿sí? No solo en sus materia prima para desarrollarla, sino también en el proceso histórico. De ahí vienen los ismos, las modas, las diferentes formas de expresiones del arte, expresionismo, puntillismo, y todo esto cambia desde el momento en que llega la revolución industrial, cuando se frena, ¿sí? Entra en un proceso difícil, la naturaleza como que se vuelve ajena al proceso y al desarrollo del arte, porque entra en la parte de la máquina, entra el desarrollo industrial, y eso condiciona ya el proceso artístico. Y en ese proceso de la revolución industrial se dan los ismos. Por ejemplo, el romanticismo, bueno, lo que se buscaba es expresar la vida cotidiana de esos momentos y dibujar y pintar las fábricas, o pintar los ferrocarriles, expresar el desarrollo tecnológico. Y ahí vemos que ya la parte romántica de la naturaleza pues queda un poco agotada, pero en ese proceso surge lo que es, como se llama, una institución que se llama la Bauhaus, donde incide mucho un arquitecto, ingeniero que es Le Corbusier, donde retoma nuevamente la parte de la naturaleza para poder integrarla no solo a la arquitectura, no solo a la industria, sino al arte, y se vuelve un eje importante para utilizar, ¿sí?, lo que es la seccionaria o el número de oro, 0.618, para empezar a generar la belleza, que es el orden y la armonía, en un proceso más matemático, ¿sí? Para que, ¿cómo se llama?, se pueda no solo ser una cuestión utilitaria a las cosas, sino que tenga un elemento artístico, y en ese momento la Bauhaus empieza a generar todo un proceso de arte, un proceso de elementos utilitarios con base a la proporción armónica de la naturaleza, que es la sección áurea, y que de ahí se establecen los cánones para el desarrollo industrial, para el desarrollo de las grandes ciudades, para el desarrollo de todas las necesidades del hombre, pero que la parte utilitaria, los muebles, tengan una proporción artística y que sea acorde al canon del hombre, y se genere una armonía entre los espacios, los muebles y el ser humano. De esa manera se rescata nuevamente la parte importante de la naturaleza en el proceso y el desarrollo del arte. De ahí ya vienen las diferentes corrientes artísticas actuales, contemporáneas, pero que están condicionadas a ese canon, que es la seccionaria y de la proporción. Estas nuevas corrientes, que son de vanguardia y podemos llamarle un poco ortodoxa, bueno, a finales del siglo tuvieron un cambio, ¿sí? ¿Por qué? Por el desarrollo de las nuevas tecnologías, el desarrollo de nuevas formas de expresión artística, y eso se convierte en artes visuales, porque ya entra el cine, ya entra la fotografía, ya entran las instalaciones, y entra una serie de expresiones que van a ser vanguardia y van a ser recurrentes a partir de este milenio, y que es donde el arte va a ser un eje fundamental para el desarrollo de las sociedades, y en especial para el entendimiento del ser humano, ya que la parte de la naturaleza queda acotada y el desarrollo del ser humano es en los espacios urbanos, en los espacios limitados, y entonces es muy importante que el arte tenga incidencia para darle armonía y orden a esos espacios, y también para generar estabilidad emocional en las personas y en los seres humanos, y
que encuentren un espacio adecuado. Entonces, el arte de la naturaleza se recupera de esta forma y es vigente, ¿sí?, utilizando los elementos naturales o artificiales, pero en un proceso que integre la sección áurea, que es un proceso técnico y formal para que los elementos que se construyan estén en armonía con el hombre. Bueno, de esta manera genérica podemos llegar hasta este punto desde el origen del Paleolítico hasta la actualidad, como el arte está ligado a la naturaleza siempre en diferentes formas y en diferentes manifestaciones de acuerdo al desarrollo que va generando el hombre, y posteriormente pues vamos a tener otro tipo de expresiones artísticas, pero simplemente condicionadas a la parte orgánica del hombre para tener esa armonía y esa integridad entre el hombre y la naturaleza. Muchas gracias. Gracias, maestro. Me gustaría hacerle una pregunta que va muy relacionada con el tema. Actualmente ha surgido un movimiento que se llama artivismo, ¿no?, que tiene que ver con esta cuestión de jóvenes, principalmente de varias edades, que han irrumpido en los museos, ¿no? Pues sobre todo museos muy importantes en Europa, y que han lanzado, ¿no?, por ejemplo, pastel, sopas, a las grandes obras de arte, ¿no?, por ejemplo en el Museo del Louvre, a la Gioconda, ¿no? Entonces, en esta cuestión de llamar la atención para que la gente hacen un reclamo, precisamente después de que realizan ese acto, hacen un reclamo respecto a que tenemos que poner la atención en el cuidado del medio ambiente, ¿no?, de la naturaleza. Entonces, pues se ha dado este movimiento y cada vez se está extendiendo, y bueno, los jóvenes tienen ciertas consecuencias, ¿no?, de que los detienen por un tiempo y todo eso, pero se han pronunciado muchas, pues sobre todo asociaciones de museos y todo esto, pues en contra de esta situación, ¿no? Pero es el fondo de esta manifestación, pues es el que pues volteemos los ojos a ver qué está pasando, ¿no?, con esta situación. ¿Qué opina usted de esta forma, ¿no?, de activismo? Como lo comentaba, el arte en este milenio va a ser recurrente, va a ser el eje y el punto de referencia para muchas cosas, y más para el ser humano. Esto genera este tipo de acciones porque el joven entiende que la mejor forma de poder tener la atención es por medio del arte. Y esas acciones que se le hacen al arte, para nosotros los artistas es muy importante, porque quiere decir que el arte, ¿sí?, ya está en todos los lugares, ¿sí? Si fueran a destruir una fábrica, ya no crea el mismo impacto. Entonces, eso es muy importante porque esto a nosotros nos da el poder valorar la importancia que tiene el arte y que tiene este milenio. Todo lo que sea en arte, ¿sí?, todo lo que se genere en arte, va a ser garante de la paz y la convivencia social. Entonces, este es el eje de este milenio, es el milenio del arte, en sus diferentes expresiones, desde de una manera arte por el arte, una arte mobiliario, un arte arquitectónico,
un arte poético, un arte escenario, o sea, el arte va a estar en todo. ¿Sí? Lo que no era antes, el arte era algo monopolizado, algo exclusivo, ahora no, se abre al arte, al ras de la sociedad. Y esto, bueno, pues ha generado por los medios electrónicos que ya está dando otro tipo de arte que es el arte visual. La acción que hacen estos jóvenes es una expresión, una manifestación del arte, porque el arte son emociones. ¿Sí? Entonces, el poder hacer una acción sobre esas obras, que no las dañan porque están protegidas, sí, así es. pero la acción hacia una obra de arte, yo creo que es una manifestación noble, artística, hacia la inconformidad de lo que no se pone atención. Yo creo que el arte está teniendo un protagonismo muy importante para la transformación social, ¿sí? No solo en el proceso creativo, sino como un ente para poder anclar manifestaciones y conformidades, ¿sí?, que se están manejando. Comentaba hace un rato en una plática sobre el arte pop en Oaxaca de la gráfica, y pues es lo que está generando el proceso de manifestación de lo que no se entiende, o es el grito de un sector social, ¿sí?, que en estos momentos necesita gritar. Pero eso no es permanente. Acordemos que todos los sismos son modas. ¿Sí? Si hablamos de, no sé, de 150 millones de personas, y que se benefician 3 personas o 1000 personas, bueno, no es significante, no es significativo para la sociedad, pero sí es importante que se haga y se pueda hacer viral, ¿sí? Y qué mejor que se haga por medio del arte. Entonces yo creo que es una acción, es un recurso que se tiene y que se está aprovechando para crear no solo conciencia, la sociedad está cansada de crear conciencia, sino del entendimiento de lo que se necesita para salvar la naturaleza y salvar nuestro medio ambiente. Bien, maestro, ¿qué consideraría usted que aportan los artistas a esta parte del cuidado del medio ambiente, ¿no? O sea, evidentemente puede ser a través de su obra, pero ¿cómo lo puede usted definir? ¿Cuál es la aportación? Bueno, como lo comentaba, el medio ambiente siempre va a ser diseñado por artistas, o sea, nuestro medio ambiente como seres humanos. Pero hay una parte natural, que es la que se está destruyendo. ¿Sí? Y la parte importante no solo de los artistas pictóricos, sino de todas las bellas artes, es de que es un humanismo, el poder entender al ser humano, el poder manifestar sus emociones y sentimientos. ¿Sí? Se es artista cuando luchas por el ser del hombre, no por generar lo material. Luchas por esa armonía con la naturaleza, con tu medio ambiente, con tu contexto. ¿Sí? El proceso del arte pues está generando toda una infraestructura para eso, porque va a llegar el momento en que ya no vamos a tener natura, ya no va a haber una biosfera. Y entonces el arte está tomando en este milenio esa posición donde obras de arte te van a generar que tú habites una cápsula en armonía, te sientas bien, ¿sí? Que esté a tu cano para que tú puedas vivir, tú puedas interactuar con otra sociedad. Pero la naturaleza no va a existir. ¿Sí? Entonces, esa parte que trae el capitalismo bruto, ¿sí?, donde el ser humano, lo decía Marx, es una máquina, eso es solamente una pieza más de un proceso, no es un humano. Bueno, eso tenemos, la única resistencia que tenemos para frenar eso es el arte, es la cultura, son los artistas, porque expresan las emociones. Ahí es donde entra el dilema entre cuál es la responsabilidad del Estado para con su sociedad. Y todas las grandes constituciones, todas las grandes órganos regulares de la ciudad marcan la importancia del derecho natural, y que es un derecho que se hizo en Constantinopla.
¿sí? Porque tenemos que dar el valor a la vida, el valor a la existencia. Pero parece ser que el capitalismo bruto pues lo borra. Y no necesitamos entenderlo, necesitamos conocerlo, necesitamos vivirlo. Pero si no lo conoces, no lo vas a entender. Y eso es lo que pasa en lo social. Y yo creo que aquí es donde tiene algo muy importante las universidades. Crear hombres universales. Y la base es el humanismo. Si no hay humanismo, no hay seres universales y no va a haber resistencia a la brutalidad hacia el ser humano y hacia la naturaleza. Claro. Bien, maestro, y bueno, ¿nos puede platicar un poco de qué se trata este movimiento artístico, Revolución en Arte Oaxaca? Yo creo que esta parte es muy importante de este movimiento porque es crear la inquietud, generar el interés a la importancia que va a jugar en este milenio el arte. Ya estamos en él, solo hay que subirse y empezar a ser humanos. Pues muchas gracias, maestro, gracias a pues quienes nos sintonizaron el día de hoy a través de Facebook Live y pues nuevamente pues hacer este reconocimiento aquí al maestro Efraín Morales por dedicarnos un tiempo y compartir pues tan importantes reflexiones respecto a esta parte de la naturaleza y del arte, que bueno, ahora de manera particular me deja pues todavía un poco más de reflexión al respecto de estos dos temas y que están enlazados de una manera muy integral, ¿no? Entonces, muchas gracias, maestro, por su tiempo. Gracias, buenas tardes a todos y a todas.